Entonces ya en esta segunda parte, que es la segunda parte donde vamos a conversar con algunas de las personas que hicieron parte de esta producción, voy a invitar a Cristian Camilo Chica. Él es comunicador social periodista, especialista en dirección y producción de contenidos audiovisuales, y desde la productora de la Autus Media desarrolla estrategias de comunicación para proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y sostenibilidad. Además, ha sido docente universitario en el área del documental científico y es el director de este documental, Herpetos del miedo a la sombra. Cristian. Al otro lado tenemos a Esteban Garzón Franco. Él es biólogo de la Universidad EAFIT, candidato a Magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad CES y actualmente es un curador adjunto del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, especialmente de la colección de herpetología, y se ha centrado en el estudio y caracterización de la diversidad de anfibios y reptiles en diferentes áreas de Colombia, especialmente en el Chocó y los Andes. Se ha centrado en estudiar grupos como las ranas de lluvia del género Pestimantis, así como lagartos y serpientes. Y yo, Geraldine Buitrago, bióloga, curadora adjunta del museo del Banco de Sonidos de la Biodiversidad, Ocañacua. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Está apagado? Está prendido. Ah, listo. ¿Cómo se sienten, muchachos? Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, agradecerles a todos por sacar este espacio, por venir a compartir este lugar para ver el documental. Me alegra mucho ver tantas caras aquí hoy reunidas. Muchas gracias a todos ustedes los que organizan este espacio del aperitivo mental, claro que... Si no, pues nada más que agregar. Gracias por venir hoy, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo. Qué bueno verlos acá. Me gusta mucho. Muchas gracias. Yo también extiendo unos agradecimientos a todo el equipo del museo, al área de museografía, al área de diseño, al área de educación y también a mis compañeros del área de curaduría que han hecho un trabajo muy bonito para permitir que todos estemos acá reunidos. Muchachos, yo les quiero preguntar, primero que todo, cómo surgió la idea de hacer este documental acerca de ese proyecto que por tantos años ustedes estuvieron desarrollando. Pues bueno, el documental, digamos que, pues no en el sentido estricto, surgió como un plan B. ¿Por qué? Porque primero nosotros estábamos construyendo la guía de herpetos, ¿cierto? Que era como recopilar todos estos datos que teníamos desde el 2017 hasta el 2022-23 en un libro que contenía todas las especies. Pero con el pasar de los tiempos también dijimos como bueno, necesitamos tener algo también para mostrarle a las comunidades, para compartir, como decía Juan Fernando, que era una responsabilidad que nosotros teníamos, compartir con la comunidad de Mecana, con la comunidad de Vallesolano y también con la comunidad en general qué es lo que habíamos encontrado o un pedacito de lo que encontramos. Entonces surgió la idea de, bueno, tenemos como las diferentes áreas, conocíamos a Cami, como bueno, empecemos a cranear cómo podríamos hacer un documental pues de todo ese proceso investigativo a lo largo de los años. Entonces más o menos así surgió. No sé si cambia. Sí, como mi versión de la historia. Yo creo que tuve la fortuna pues de estar en medio de este proceso que ellos habían avanzado esta investigación durante muchísimos años en la Universidad de AFIT. En la Universidad CES estábamos desarrollando un proyecto de documentalismo científico y el proyecto hizo clic con lo que ellos querían contar. Habían avanzado en la exploración de cómo podían registrar las especies ellos en campo, habían hecho muchos videos, tenían ya avanzadas algunas producciones del comportamiento de algunas especies específicas y tenían como la pregunta, ¿cómo transformamos todo este contenido, toda esta información que hemos recopilado durante tantos años? ¿Cómo podemos contar esa historia? Y ya ahí empezó pues, como el reto de convertir todo ese contenido en un guión y tratar de ser también políticamente correctos desde las instituciones, cómo contar esa historia desde ahí. Con eso que menciona Esteban de quererle dejar algo a la comunidad, a mí me surge como la pregunta de cómo
tomó la comunidad la llegada de ustedes desde el 2017 y ya ahora en el 2024 que volvieron a hacer este documental? ¿Cómo fue como para ellos ese contacto con personas que hacen parte de la comunidad científica y que ven, digamos, esa biodiversidad con la que ellos conviven constantemente de una manera un poco diferente? Qué pregunta más difícil, pero pues siempre va a haber, creo que yo, un recelo, por así decirlo, de parte de las comunidades y es totalmente entendible. Ellos son los que viven ahí todos los días, 24/7, durante todo el año. Son los que, por así decirlo, custodian el bosque. Y existe el miedo de que uno como biólogo, como investigador, como científico o lo que sea, lo único que quiera de ellos es como extraer los datos. Entonces de que uno llegue, tome los datos que necesita, recolecte lo que necesita y se va. Y a ellos no les deja nada. Entonces por eso desde el principio Juan Fernando cuando llegó en el 2016 lo que hizo fue establecer buenas relaciones con las comunidades y que teníamos que ir fortaleciendo a lo largo de los años, con talleres, con visitas a las comunidades, también como invitar a participar a ellos del proceso investigativo, porque no es tratar a la gente de las zonas como si fueran asistentes o jornaleros o simples guías. De hecho, como pueden ver ahí, Toño y Ángel, el nombre en el documental, aparece coinvestigador, porque es que realmente ellos son coinvestigadores de todos estos años de este proceso. Nosotros no los vemos como una relación unidireccional donde nosotros solamente les decimos a ellos cosas, sino que nosotros aprendemos de parte de ellos y ellos de parte de nosotros. Entonces es muy importante eso, fortalecer las relaciones con las comunidades de esta manera. Y también pues el guía y el documental es lo que quiere, bueno, el documental ya salió, pues esperamos que haya impactado a la comunidad, pero lo que queremos que sea la guía es que realmente ellos tengan como la herramienta de apropiarse que tienen de anfibios y reptiles en esta zona tan diversa, porque no hay ningún lugar en Colombia, al menos pues en esta parte, que no sea la Amazonía, que sea tan diversa con tantos anfibios, tantos reptiles, es una cosa increíble. Sí, es muy chévere que digamos que con estos proyectos se piense mucho en transversalizar la ciencia, en poder también contarles a las personas que no hacen parte como de ese ambiente en el que uno se rodea de qué es lo que uno hace o cómo uno hace las cosas, sino que ellos lo vean también como desde otra perspectiva. Pero tampoco quiero dejar de lado algo que mencionó Camilo ahorita y es como ese reto que él tuvo tomando material que se tenía ya desde antes, pues de que de pronto no era de la mejor calidad. Entonces te quiero preguntar como qué fue lo más retador para ti de hacer este documental en específico o de hacer un documental. Lo más retador de hacer este documental, sin duda alguna, fue escuchar después de muchas reuniones las ideas que tenían los investigadores de la historia que querían contar. Entonces imagínense como en una bolsa empezaron a meter ideas y bueno, queremos que el documental hable sobre cómo empezaron las salidas de campo de zoologías, pero también queremos que hable sobre la guía, pero también queremos que hable sobre las comunidades. Entonces, finalmente era un tiempo limitado en el que queríamos contar una historia de 24 minutos, pero si nosotros íbamos a todo lo que se quería contar, pues tendríamos que haber hecho un largometraje de 3 capítulos, 3 películas, parte 1, 2 y 3. Pero finalmente optamos por cortar, o sea, hubo que ceder en parte sí, a lo que las instituciones esperaban que se pudiera contar, pero también una cosa que me parece muy bacana es que pudimos defender una parte de lo que se quería mostrar, porque digamos que lo institucional estaba ahí, pero las historias que, por ejemplo, en el caso de la historia de la mordedura de Ángel, eso estaba ahí como, eso tenía que ir, porque es Ángel del territorio, una historia en la que podemos ver cómo, de cierta manera, hay una transformación, ¿cierto? Después de una mordedura, pues uno pensaría, no, machete para todas las que me encuentre de ahora en adelante, y él antes todo lo contrario, antes eso le despertó un respeto superior hacia esas especies. Y por otro lado, también la historia de Esteban, también por un momento la institución decía como, bueno, pero ¿cómo vamos a presentar que este muchacho casi se nos muere en una salida de campo? ¿Cómo eso no nos va pues como vamos a quedar mal? Pero en realidad eso también es un aprendizaje súper valioso y vamos a mostrarlo. Entonces, por ese lado, creo que esos fueron los retos
del proyecto. Es que sin duda alguna, esas son cosas que también le dan vida como al documental, porque justo en esas partes es donde la gente se conecta y se ríe de que, ay, no, este muchacho cómo va a confundir una Oxyropus con una Micrurus y no. Sí, eso, falsa coral con coral verdadero. Yo o sea, quiero venenosa decir con no una venenosa. cosa, Te vas a defender. yo soy víctima de una historia mal contada. Yo no la cogí, yo solamente la cargué 3 horas conmigo. Y la tenía acá, pero en una bolsita, eso no pasaba nada. Pobre Toño que le hubiera pasado algo, pero no, yo soy víctima de una historia mal contada. Bueno, entonces ya que estamos hablando de las serpientes y justo en el documental hay una imagen muy bacana que creo que hace parte como de ese material que se extrajo de lo que ya se tenía y es ese video tan precioso de ese jaguar, que es un animal que pues yo creo que aquí muchos queremos conocer y que pues es fantástico. Entonces les quiero preguntar desde las diferentes perspectivas, porque desde la perspectiva de Esteban, que es un herpetólogo, y desde la perspectiva de Camilo, ¿cuál es el animal que a ustedes más los sorprendió? A Esteban en esos muchos años y a Camilo en la salida en la que fue. Pues yo voy a empezar obviamente con el jaguar, que aquí está incluso Oscar Santi, que fue el actor intelectual del video, el que tuvo la capacidad de sacar la cámara rápido y retratar esa escena. Y fue que cuando estábamos caminando a un morro donde podemos ver unas ranas venenosas, que pues la ófaga o la filobates, el bicho estaba acostado en la vera del río, o sea, sobre las rocas, y cuando nos vio solamente se levantó, nos volteó a ver y se fue y se metió en el bosque. Pero lo más particular es que días antes nos habían dicho que incluso había un parcero que se llama Felipe que había visto el jaguar como 2 o 3 días antes. Nosotros decíamos, ojalá ver el jaguar, y vea, se nos apareció ese bicho en el monte. Y pues dentro de los herpetos creo que hay muchos, y el que yo más puedo resaltar es la laquesis, porque como decimos ahí, es la víbora más grande del mundo, la serpiente venenosa más grande de Colombia, y durante tantos años es una especie rara, solamente pudimos ver 3, y siempre que la veíamos era pues una maravilla, es un bicho maravilloso. Hay muchos mitos alrededor de esa serpiente, lamentablemente, de que está relacionada con la malaria, con la fiebre amarilla, de que donde ya existe hay malaria, hay fiebre amarilla, también de que se transforma en troncos para poder atacar a las personas que van y los esperan afuera de las casas, muchas cosas que lamentablemente mitifican este animal, que es dentro de las víboras la más tranquila de todas. No sé si Cami. Bueno, aquí hay una particularidad, es que como ven en el documental, estábamos bajo la guía de Ángel y Toño, que se conocen esos montes como nadie. Entonces era muy bacano caminar con ellos porque ellos leen el territorio, las huellas, saben qué animal pasó, hace cuánto. Entonces siempre era como alimentándole a uno como la esperanza. Uy, eso es una huella de jaguar, está fresca. Probablemente así lo vamos a ver, pero no, en realidad no. Ya lo que pude ver de la especie que a mí más me gustó ver porque me sirvió mucho para el documental fue la Oxyropus, precisamente porque eso nos permitió contar la historia de que estos muchachos se metieron eso al bolsillo y se fueron muy felices. De hecho, eso que mencionas y que se muestra en el documental, que también hacen mucho énfasis en, y que no mucho se habla y que nosotros como biólogos lo reconocemos más, es el superpoder, como dijo Esteban, que tienen los vaquianos. Pues eso es una cosa impresionante porque pues ellos aprenden de vivir en el monte y aprenden un montón de cosas, y creo que eso es algo a lo que no se le hace como suficiente énfasis, sí. Entonces es muy bacano que se pueda mostrar para que los demás también sepan que es que no solo los biólogos conocemos el monte, la vida, los animales, sino que es que la gente que vive en esas zonas definitivamente conoce muchísimo, muchísimo más que nosotros. Esteban, ya que, ya que esto es de herpetos, porque tú te decantaste por la herpetología, porque esto es ya como un chisme que lo vamos a regar, y es que Esteban durante pues, su carrera, él estuvo como tirando más hacia otras áreas y al final se terminó decantando por la herpetología. Entonces, ¿por qué? El Pues, estudio de los animales que se arrastran, ¿cómo era? De esos que no están en la gracia de Dios.
Pues como decía ahí en el documental, varios compañeros empezamos trabajando con mamíferos porque si queríamos trabajar con animales era pues o trabajar con mamíferos en ese momento porque solamente estaba Juan Fernando o pues o ya trabajar con bacterias, cosas un poco menos divertidas. Entonces empezamos varios compañeros a trabajar con mastozoología y las salidas de campo, pero luego pues tuvimos la fortuna de que justamente para la salida de zoología de nosotros, que era en el 2017-1, llegó Juan Camilo, que es herpetólogo. Entonces él nos empezó como a meter por los laditos la herpetología y desde el 2017, de la salida de zoología, pues yo antes también tenía como interés, pero no tenía como quien me guiara en ese camino. Y ya desde ese entonces quedé, como dice en el video, flechado por este grupo de animales que son lamentablemente muy incomprendidos y yo creo que deberíamos aprender mucho de ellos. Entonces sí, es como la historia light. Aprovechando y le pregunto a Camilo, pues algo que sí que me surge rápidamente y es, digamos que dentro del el área de la producción audiovisual, supongo que uno se puede también decantar por, por muchas cosas como en la biología. ¿Por qué hacer documentales científicos? ¿Por qué irse más como por ese lado de la naturaleza? Créeme que me lo he estado preguntando también durante mucho tiempo. En realidad, esa pregunta tiene que ver mucho con unos seres que están por aquí, que hoy casualmente mis papás vinieron a acompañarme y mi hija mayor también, pero ellos me llevaban a viajar desde muy pequeño y mi abuelito también a la naturaleza, no sé, al Alto de San Miguel, a otros municipios, y siempre me fascinaba mucho como toda esta naturaleza tan hermosa que nos rodea. Ahora ya que llegué adulto como a la profesión, yo creo que eso fue llegando, como de repente uno va haciendo varios trabajos y este en particular me fascinaba como estar descubriendo toda esta naturaleza hermosa que tenemos en este país y también conociendo las pasiones de esta gente tan tesa que estudia la biodiversidad en Colombia. Entonces me parece fascinante todo lo que hay como para tratar de entender dónde estamos parados como seres humanos. Una de las cosas que yo he aprendido mucho acá en el museo y es que todo siempre debe de ser transversal con otras profesiones para poder uno comunicar mejor las cosas, porque si yo me quedo solo en mi área, yo como bióloga no tengo las capacidades de hacer un flyer para que me quede bonito y poder mostrarle a la comunidad lo que yo quiero mostrar de una forma en específico. Entonces creo que justo esos trabajos que ustedes están haciendo y justo lo que hizo el proyecto, que fue juntar personas de ciencia con personas de producción audiovisual, es demasiado importante para uno poder comunicar muchísimo mejor las cosas y sí, el trabajo en equipo es muy importante. Esteban, yo te quiero preguntar que en todo este tiempo que tú has ido a Bahía y que tú incluso lo mencionaste durante el documental, pues tú básicamente creciste yendo allá en muchos aspectos. Entonces, como que es lo que más has aprendido de todos los años que llevas yendo a Bahía, aparte de diferenciar una serpiente no venenosa y eso. Sí, menos mal ya sé cómo diferenciarlas. Pues como tú lo decías, algo muy importante es la transversalidad en general en la vida, en las áreas del conocimiento, en todo, de que usted sepa integrarse en un buen equipo de trabajo, un buen equipo de amigos, un buen equipo de personas que lo nutran a uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos los talleres allá, que íbamos solamente nosotros como estudiantes, como biólogos, eran un poco sencillos. Llevábamos los animales, una presentación en PowerPoint y explicábamos de nuestra manera. Pero ya cuando nos salíamos con personas que realmente saben hacer este tipo de cosas, uno ve que sí nutre más. Entonces uno no puede creerse el que se las sabe todas o el que es capaz de hacer todo solo, sino como poder trabajar en equipo transversalmente, y eso es muy importante. Y lo otro es como tener siempre la capacidad de maravillarse del entorno, de la naturaleza, de los animales, porque por ejemplo en Vallasolano nosotros sí fuimos muchos años como ya vieron, pero hasta la última salida, hasta el último día encontrábamos cosas que eran nuevas para nosotros. Entonces nosotros estamos en un lugar mega diverso, Colombia es uno de los países más diversos del mundo, y que usted pueda seguirse maravillando todos los días o todas las veces que usted va a la misma localidad por 6 años, es una cosa loquísima, es
maravilloso. Siento que siempre termino con sí, pero no, es que algo que yo, con lo que yo hablaba con las compañeras de la oficina, y es que los mejores regalos que uno puede darse en la vida es viajar. Viajar, y si uno le gustan los animales, uno se da el regalo de conocer el animal que uno le mueve la vida a conocer, y sin duda alguna eso le expande a uno la mente de muchas formas posibles. Uno aprende un montón de todas esas experiencias saliendo, entonces sí, creo que has aprendido tanto. Sí, pues por ejemplo, pues ahí para terminar, hay una frase de Marco Antonio Serna, que fue uno de los, pues no fundador, pero fue director de acá del Museo del Colegio San José, y es como de este mundo maravilloso que era la flora y fauna regional, solamente bastaba con recorrer unos cuantos metros para encontrar seres maravillosos, y así es. Nosotros nos encontramos en un valle, que es el Valle Aburrá, que a los alrededores tiene cosas maravillosas, y también dentro del valle hay cosas nuevas por descubrir, y eso es, no, eso es pues, loquísimo. Uno no tiene palabras para poder describir eso. Hay algo que, digamos, que todos tenemos en común, como en la vida, y es que hay muchas cosas que nos motivan a hacer lo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros nos levantamos con cierta motivación para ir a trabajar, para ir a hacer ejercicio, para ir a hacer X o Y cosa. Y yo siento que como biólogos uno debe tener una motivación muy grande para uno irse a un monte, tal cual como lo decían en el video, lluvioso, con mosquitos, a mojarse, a trabajar largas jornadas en la noche, a quedarse hasta las 5 de la mañana fijando bichos, y también a uno cargar una cámara con un trípode súper pesado para grabar videos, y que muchos no los vaya a usar o muchos otros sí, y luego llegar a la casa, sentarse muchas horas en el computador y empezar a escoger qué va a usar. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿qué los motiva a ustedes a hacer eso que hacen? A ir a petear y a hacer documentales. Uy, esa sí es la pregunta del siglo. No, yo creo que en realidad hay un tema de, no sé, a mí me parece sorprendente en serio que vivamos en un país tan rico en biodiversidad, donde tenemos, no sé, el río Orinoco, los Andes, el Amazonas, tantas maravillas que muchas personas necesitan sacar una visa para poder visitar, y nosotros simplemente nacimos privilegiados en este sitio, pero todo eso está siempre siendo, digamos, está en un riesgo, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy bacano poder, a partir de la comunicación, de los documentales, como llevar esa información y tratar de enamorar a más personas para que, no sé, como que nos involucremos más en ese tema de conservar la naturaleza, que suena muy bacano, pero es un reto el berraco, y yo creo que eso es lo que a mí me motiva día a día, y más que tengo 2 hijas, como que les voy a dejar a estas muchachas, entonces me parece bacano eso. Sí, pues yo creo que ahí en el documental no decía mentiras de que literalmente, al menos lo que a mí me motiva son los bichos. Pues si yo siento que si yo tuviera un trabajo de oficina donde todo el día tuviera que estar clavado en un computador y no tuviera la oportunidad de ir a campo, no sería capaz de vivir. Y es que cuando uno está en campo, pues es retador, uno tiene condiciones adversas, lluvia, mosquitos, etcétera, caminar lomas, y todo eso uno se le olvida cuando uno encuentra un animal maravilloso, o cuando ya uno vuelve a la casa y ve las fotos, ve los bichos que uno colectó, también las historias que uno trae de esas salidas de campo, y ya uno deja de estar cansado, dejan de doler las rodillas y todo eso. Entonces sí, como poder entender cuál es la diversidad de anfibios y reptiles que tenemos en diferentes zonas es como lo que diría yo que me motiva, pues sí, caracterizar, y los bichos. Larga vida a los serpentos. Camilo, de lo que nos contabas ahorita también, de todo el trabajo que ha sido también con las instituciones, uno poder elegir qué es lo que uno va a poner en el documental, para ti como qué es lo más difícil de uno, digamos, unir en un documental de estos la narrativa con todo el contenido científico. ¿Cómo equilibrar esa parte narrativa con la parte institucional, con la parte científica? Bueno, sí está complejo, más porque aquí habían 3 instituciones. En realidad fue una negociación. Es decir, el documental tenía un guión, el guión se materializó
en una primera etapa con un corte de unos 35 minutos y de ahí esa primera propuesta fue puesta a consideración y se empezaron a negociar esos temas de cuánto peso va a tener una institución, porque recuerden, son dos instituciones, ambas quieren mostrar sus procesos, sus estudiantes, sus instalaciones. Entonces, pues yo creo que afortunadamente es una relación de mucho respeto entre las instituciones y entre los investigadores y de mucha camaradería. Entonces, más allá de eso, también era pensado en de verdad este producto cómo va a servir tanto a los investigadores como a las comunidades, porque finalmente eso que se habla en el documental está pensado de esta manera, que en un futuro esa guía que se está haciendo de los herpetos de Vallasolano se pueda convertir en una herramienta que ayude a mejorar la economía de algunas personas que decidan usar ese conocimiento para el bien económico. Entonces, todo ese tema se reduce a negociar de la manera adecuada. Es como negociar y mucho de la parte creativa también. No, Para saber cómo combinar justo esas negociaciones de una forma que sea estética. Sí, hubo momentos en los que había que defender en pro del contenido, o sea, si quitamos esto o si agregamos esta parte que es muy técnica, vamos a perder en la parte narrativa y el documental quizá no va a ser, quizá va a ser un ladrillo. Justo lo que hablamos ahorita es que, digamos, los biólogos no tenemos la capacidad de decir, es que podemos estructurar esto y esto y va a salir un documental donde la gente se va a conectar. Uno solamente lanza ideas de lo que uno cree que puede ser lo mejor, pero ya es el trabajo de ustedes el realmente hacer que eso se integre y funcione de una buena manera. Entonces, muy chévere como eso. Bueno, quiero abrir como este espacio para ustedes que nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Bueno, mentira, yo sí tengo una duda. Perdón. Y es, ¿por qué el nombre? ¿De dónde surgió hacer el nombre? En todo ese proceso de va y viene, de ideas. Bueno, precisamente el tema de conservar la riqueza natural que tenemos tiene que ver con parte de esa cifra que vieron en el documental. 32 millones de serpientes mueren al año a causa del hombre. ¿Y eso por qué es? Porque desconocemos absolutamente todo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos estas especies en campo y tome su machetazo, pero en realidad bueno, yo sé que para muchas personas como mi mamá está pensando, Camilo, no, yo jamás en la vida vería a esas serpientes con otros ojos, pero en realidad lo que decía Chicho en Vallasolano es que una serpiente que hoy en día pueden ir a buscar con un paquete turístico, eso es dinero que van a tener, ¿cierto? Entonces, como observar que muchas veces ese miedo nos priva de reconocer y de conocer las maravillas que tenemos, era como un poco el espíritu que tenía el documental, un poco el espíritu también de la historia que tiene Ángel en el documental, ¿cierto? También puede verse ahí un poco reflejado en el título. Yo considero que cuando uno tiene un contacto con alguien que tiene mucho amor por algo y que tiene mucha capacidad de asombro, eso se contagia. Y entonces ya uno empieza a ver las cosas de manera diferente. Entonces, por ejemplo, uno ve ese Atelopus y uno dice, wow, qué rana tan rara, tan diferente, porque yo las ranas que veo en mi casa son sapos y los sapos son cafés y eso tiene muchos colores, qué impresión. O por ejemplo con las Hilosirtus, pues también son ranas que uno dice, ahí no está, ahí no está. No miren, pero estoy pensando porque es una rana demasiado preciosa. Pues son un grupo de ranas demasiado preciosas, por ejemplo la oófaga, que también son muy bonitas, que pues que uno lo empieza a ver todo de manera diferente. Entonces
A mí el título que ustedes le pusieron me evoca eso, como compartir esa capacidad de asombro con las demás personas y en especial pues con la comunidad de Bahía. Que sí, pues para terminar, yo creo que sí, Ángel, que fue mordido por una laquesis, que casi se muere, tuvo la capacidad como de reivindicarse o de sanar, digamos, esa herida también psicológica con esos bichos. Cualquier persona puede quitar ese miedo o al menos esa aversión o ese asco que existen hacia esos animales, porque pues uno no nace con el miedo es adquirido, el miedo va desde la religión, va desde lo que nos enseñaban en la casa y todo eso se puede, por así decirlo, quitar. Entonces sí. Muchas gracias a todos por participar, por estar, por prestar atención, por regalarnos un poquito de su tiempo para estar acá con nosotros. Muchas gracias nuevamente a Esteban y a Camilo por pues, prestarse también para este espacio, por compartirnos el documental, que pues también es demasiado importante. Entonces muchas gracias a todos por el espacio y cualquier pregunta, duda, inquietud se le pueden acercar a Camilo o a Esteban.